El propósito de la vida es ser feliz. Eso es uno de los principios que aprendí en este libro. El libro se llama El arte de la felicidad, por su santidad el Dalai Lama y Howard C. Cutler, quien es un psicoterapeuta americano. Él tuvo la fortuna de poder entrevistar directamente al Dalai Lama, compartir algunas de sus experiencias, charlas públicas, seminarios y todo esto. Y con base en todo lo que él aprendió, escribió este libro. Es súper interesante. Yo creo que me llamó mucho la atención, sobre todo porque pienso que es un tema que siempre se me ha dado de manera natural y tal vez no muy consciente, pero veo a mucha gente de alguna manera tener dificultades respecto al tema de ser feliz. Personas en mi familia, amigos cercanos, desconocidos, todo tipo, o sea, no hay nada especial y no tiene nada que ver con que sean pobres o ricos, mejor dicho, nada de eso tiene nada que ver con el hecho de que hay una cantidad de personas, una muy grande cantidad de personas que realmente no son felices en la vida. Y es un tema muy interesante, por eso lo quise leer. Aprendí muchas cosas, aprendí cosas como definitivamente la felicidad es un tema de perspectiva, la felicidad está acá adentro no es algo que podamos encontrar externamente, no hay ninguna cantidad de dinero que me haga feliz, no hay un trabajo que me haga feliz, no hay estar con cierta persona que me haga feliz. Si de alguna manera hay personas que están encontrando felicidad en estos factores externos, esa felicidad tiene un riesgo muy grande de en cualquier momento cambiar de estatus y simplemente dejar de estar presente en nuestras vidas. Definitivamente la felicidad empieza acá adentro. Una de las cosas que me encantó y que tal vez es algo que creo que voy a empezar a trabajar más seguido es todo el tema de la compasión. El tema de la compasión, de cómo vemos a los demás, de cómo los tratamos, de no juzgarlos, sino simplemente ser más compasivos, tratar de ponernos en su lugar y pensar por qué, digamos, la persona más horrorosa en el mundo, y cuando hablo horrorosa es lo que ha hecho, por qué una persona como esa llegaría a hacer actos tan, tan malos, tan perversos, y en vez de juzgarlo es por qué, porque tratar de entender por qué una persona llegaría a hacer ese tipo de cosas, qué ha vivido en el pasado, qué fue lo que le enseñaron, qué experiencias lo han traumado, ¿sí me entiende? Tratar de llegar a pensar qué me tendría que pasar a mí para que yo llegara a hacer algo así. Tal vez esto fue lo que le pasó a esa persona y en vez de juzgarlo sentiríamos compasión por lo que vivió. Y no quiere decir compasión, no quiere decir pues que estemos de acuerdo o aceptarlo o apoyarlo. Compasión simplemente quiere decir entenderlo sin juzgarlo. Es una gran manera de explicarlo. También habla mucho de transformar el sufrimiento, usar ese sufrimiento para algo positivo. En estos días veía una conferencia que me compartió, una entrevista que me compartió mi amigo Duber, que de verdad me tiene con la cabeza reventadísima, y una de las cosas que explican es el sufrimiento. Sadhguru explica respecto al sufrimiento que es simplemente un derivado de nuestra alta capacidad de recordar y la inmensa habilidad que tenemos para imaginarnos. El sufrimiento lo traemos de cosas que nos pasaron en el pasado y las seguimos hoy en día sufriendo, aún después de que ya pasaron, o cosas que pensamos que nos van a pasar en el futuro y las estamos sufriendo hoy sin que ni siquiera hayan pasado, sin que ni siquiera sepamos si de verdad van a pasar o no. Entonces el sufrimiento es completamente, vuelve y juega, cuestión de perspectiva. Y los budistas les digo que como religión la tienen clarísima, no estoy diciendo que las otras religiones no la tengan clara, estoy hablando desde mi perspectiva, desde lo que es el mundo para mí, desde mi perspectiva del mundo. Los budistas tienen una filosofía súper bonita y ellos piensan primero que el sufrimiento viene derivado del karma,
y el karma no solo es lo que yo hago hoy en día, sino lo que he hecho en esta vida, sino lo que he hecho en vidas pasadas. Ellos creen en la reencarnación. Si ustedes de alguna manera creen en el karma, en estos días aprendí algo muy interesante que dice que el karma simplemente es el universo devolviéndome lo que yo di. Entonces, en vez de enfocarme en lo que estoy recibiendo, es mejor que empiece a enfocarme en lo que estoy dando, porque si doy mejor, voy a recibir mucho mejor. Entonces, es súper importante eso. Y cómo del sufrimiento podemos aprender, cómo el sufrimiento puede ser una buena manera o cómo se puede usar para yo poder aprender, para poder crecer. Entonces, importantísimo, poderosísima esa, porque mucha gente se queda pegada en el sufrimiento, en el sufrimiento, en el sufrimiento, y no ven que simplemente, por ejemplo, en ese sufrimiento puede haber una lección para yo crecer, puede haber una lección para dejar de repetir ese ciclo que llevo viviendo varias veces, que siempre vuelvo a lo mismo, las relaciones que a mí siempre me tocan las mismas parejas, y por qué será que a mí siempre. Entonces son ciclos que estoy viviendo y sigo pegado en ese sufrimiento, y como no aprendo la lección, la vida vuelve y me da la oportunidad de que yo aprenda. Entonces, cómo transformar el sufrimiento en algo positivo. También habla finalmente de sobrepasar obstáculos como el odio, digamos, y la autoestima. Me pareció interesantísimo. Este libro fue escrito hace más de 20 años, esta es la 20ª edición, la edición del 20º aniversario. Y me pareció interesantísimo cómo en ese entonces, cuando el psicoterapeuta habló con el Dalai Lama y le explicó el concepto de auto-odio, de odiarse uno mismo, de no tener esa autoestima, él no entendía qué era. O sea, le tocó básicamente explicarle qué era, porque dentro de su pensamiento, dentro de su filosofía budista, dentro del pensamiento que él desarrolló durante los años, ellos no entienden ese concepto. De hecho, ni siquiera les cabe en la cabeza que uno se pueda odiar a uno mismo. Uno de los valores más fuertes que tienen los budistas es el amor hacia otros, y por supuesto el amor hacia nosotros mismos. Entonces el concepto de esa falta de autoestima, de ese odiarse a uno mismo, ni siquiera lo tenían en la mente. Le tocó al psicoterapeuta explicarlo y mostrarle como ejemplos de qué trataba, para que el Dalai Lama llegara a entender más o menos de qué trataba. Entonces eso me parece interesantísimo. Y eso demuestra básicamente que vuelve y juega, todo está aquí, porque hay personas que se odian y porque hay personas que ni siquiera son capaces que ni siquiera tienen ese concepto en la cabeza. Es un tema personal, es un tema mental, es un tema completamente interno. Lo recomiendo para las personas que de alguna manera quieran tener más felicidad en su vida. Recomendadísimo. Ahora me estoy leyendo, empiezo a leer ahorita un libro de liderazgo de John C. Maxwell. Cuando lo termine se los compartiré. Mientras tanto, les digo, a nivel personal, yo estoy 100% convencido que la felicidad está acá, la felicidad está dentro. Y una vez somos felices, simplemente vamos al mundo repartiendo esa felicidad. Y cuando tenemos una pareja, no es que esa pareja complete mi felicidad, sino por el contrario, si es otra persona que también es feliz, entonces lo que hacemos es compartir la felicidad que ya tenemos. No es que la felicidad dependa del otro, sino compartir esa felicidad que ya tenemos los dos y ser más felices aún. Yo creo que simplemente es eso. O sea, con la felicidad que yo ya tengo, yo ya soy feliz, lo que hago es conectar con otras personas y aumentar mi nivel de felicidad. No es que requiera de esas personas para ser felices, o no es que requiera de ciertos eventos para ser feliz, sino que ciertas personas, ciertas cosas, ciertas circunstancias en mi vida hacen que yo simplemente pueda ser más feliz. Algo que yo practico mucho, de verdad que es un tema de alguna manera que se me ha dado toda la vida muy natural, y para los que me conocen saben de verdad que estoy hablando. Entonces eso es todo por ahora. Recomendadísimo El arte de la felicidad. Mientras tanto, recuerden siempre, sean extraordinarios, sigan creciendo constantemente, que todo depende de ustedes, la felicidad depende de ustedes, y disfruten el viaje. Chao.